en relación a lo que concierne a la ley procesal. Vale la pena mencionar que cuando hablamos precisamente de la ley procesal, pues hacemos referencia a toda esa normativa necesaria que debe existir precisamente para que exista legalidad en el proceso jurídico guatemalteco. Por ello, entonces, la importancia de analizar el diferente modo de uso que se le puede dar a la ley procesal. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de algunos problemas que enfrenta la ley procesal, tales conocidos también como cuestiones procesales, y en virtud de esos problemas, pues surgen ciertas ramas importantes del quehacer de la ley procesal. Vamos a hablar entonces hoy, en esta noche, acerca de uno de los problemas muy recurrentes que enfrenta la ley procesal y son las famosas lagunas o vacíos legales. Vamos a hablar entonces de la solución técnica que ha ido existiendo para atender precisamente esas lagunas legales dentro del ámbito procesal, conocida básicamente o técnicamente como la integración de la ley procesal. Bien, cuando yo hablo precisamente de lagunas o vacíos legales, hablo de aquellas situaciones que no han sido reguladas en ley y que, sin embargo, dada pues el cambio social que vivimos diariamente como país, como Estado, y dada la naturaleza precisamente del derecho frente a la sociedad, pues en muchas circunstancias la norma sustantiva y expresa no está preparada para atender ciertas situaciones. En virtud de ello es que debemos como futuros, pues en algún momento jueces, quienes estén acá, o juezas, o como futuros simplemente pues abogados o abogados en el ejercicio de nuestra profesión, conocer las reglas básicas para integrar la ley procesal, es decir, cómo voy a traer la ley procesal y necesariamente acoplarla a una situación o a una circunstancia que se esté viviendo y que sea pues básicamente nueva en el orden social en el que me estoy desarrollando. Aquí tal vez yo les traería un caso o un ejemplo muy real que todos vivimos hace algunos años, que fue la pandemia, ¿verdad? Que de hecho es la razón por la que hoy estamos todavía acá en esta modalidad interactuando, ¿verdad? Cuando hablamos precisamente acerca de esas situaciones nuevas en lo que concierne a la ley procesal o a la vida social propia del Estado, pues siempre vamos a tener retos que superar, ¿verdad? Porque vamos a tener que atender a ciertos métodos técnicos para poder identificar en qué normativa me puedo apoyar para resolver ciertos problemas. Cayendo nuevamente al ejemplo que les decía hace un momento, el tema de la pandemia hace algunos años que todas y todos vivimos en distintas modalidades, ¿verdad? En distintas formas según el ámbito en el que nos estuviéramos desarrollando, pues nos llevó a pues recibir lineamientos de un gobierno de turno que tuvo que improvisar, ¿verdad? En ningún momento vimos una ley hace 5 años antes de que sucediera el tema de pandemia, una ley que regulara, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Es algo que lentamente en nuestra legislación o en nuestro Estado de Derecho, pues ni siquiera se ha reconocido como tal. Tuvimos que improvisar en ese momento. Entonces, ¿cómo se improvisa? Pero de una manera técnica, ¿verdad? ¿Cómo solucionamos? Pero de una forma adecuada y sin caer en delitos. Entonces, surgen esos métodos de integración de la ley procesal que no debemos olvidar. Estos métodos, si bien nos los da la doctrina, los vemos un tanto materializados en nuestra ley del organismo judicial. Claro está que yo acabo de citar un ejemplo de caso imprevisto en la vida social, ¿verdad?, de nuestro país, y que quizá en ese momento repercutía más en el ámbito del derecho que se enfoca a la salud, derecho público también. En esta ocasión, dadas las circunstancias que estamos estudiando, vamos a hacer un análisis de esos métodos de integración procesal que se enfocan precisamente a atender los formalismos de un proceso que no debemos olvidar al momento de integrar la ley. Entonces, tenemos 3 métodos importantes que nos da la doctrina. El primero es un método analógico, es decir, buscar
por analogías, circunstancias o situaciones que hayan sucedido precisamente y que tengan algún elemento en común, no digo todo, pero que en algún momento de nuestra historia han tenido algo en común y naturalmente buscar esos puntos de encuentro en donde podemos apoyarnos en legislación que regule situaciones o casos similares a los que están en laguna, ¿verdad? Los que tienen un vacío. Algo importante, acá nosotros siempre nos vamos a apoyar en un método o en una acción importante, que es la acción inductiva y deductiva. Es decir, debemos analizar precisamente la situación y debemos ir en algún momento de mayor a menor o de menor a mayor, es decir, de lo general a lo específico o viceversa, según la situación que estemos estudiando. Esto nos servirá precisamente para identificar las situaciones similares que podemos encontrar en cada uno de los casos que tengamos que resolver. Es decir, si en este momento yo tengo que resolver algo dentro del proceso jurisdiccional que no está regulado, debo analizar en primera instancia ese problema, buscar sus causas generales y luego sus causas particulares o viceversa, según se facilite mi análisis, y encontrar puntos similares entre el caso ya resuelto y el caso que está en laguna, ¿verdad? Que no tiene regulación de ley, buscar esos puntos de similitud o puntos de encuentro y empezar a resolver en virtud de esos precedentes, queremos verlo así. Pudiéramos apoyarnos también en la jurisprudencia de ser necesario. Ustedes recordarán que para que resoluciones que correspondan a la Corte de Constitucionalidad sean consideradas como jurisprudencia, debemos recordar que pues requiere 5 fallos contestes, ¿verdad? Y por otro lado, si necesitamos apoyarnos en resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus órganos jurisdiccionales, pues serán 3 fallos contestes. Indistintamente de ello, lo ideal es apoyarnos en jurisprudencia, pero sucede a veces que no hemos resuelto 3 veces o 3 situaciones similares con un mismo criterio. Sucede en muchas ocasiones que solo ha pasado una vez. Allí comúnmente se le conoce como precedente, ¿verdad? Hay un precedente judicial o un precedente constitucional. Indistintamente de ello, el método analógico nos lleva precisamente a buscar retrospectivamente en la resolución de otros jueces o de magistrados, y si encontramos jurisprudencia, enhorabuena, ¿verdad? Porque tenemos a una fuente por excelencia del derecho que nos va a auxiliar precisamente a, de alguna forma, resolver lo que tengamos que atender en ese momento. Pero si no es así y solamente encontramos un fallo o 2 que no hacen jurisprudencia en cualquiera de las 2 vías, pues podremos denominarle precedente y por analogía citarlos. Aquí por eso citamos el artículo 1 de la Ley del Organismo Judicial, que como ustedes recordarán y pueden hacer sus anotaciones si así lo desean, es un artículo que nos vincula precisamente el orden en el que debemos interpretar la ley, pero también nos dice de alguna forma cuáles son esas fuentes por excelencia del derecho. Luego tenemos el siguiente método, que es el método por equidad. Aquí entonces hablamos de una moderación con el rigor de la ley y que debemos aplicar precisamente lo que la equidad se traduce en un principio importante para el derecho procesal, que es la sana crítica razonada. Precisamente aquí hacemos referencia a ese análisis de juicio que puede hacer cualquier juzgador precisamente en el ejercicio de su función para resolver algo, alguna situación que está en laguna, que no está regulada tácita o expresamente en la legislación guatemalteca, pero que atendiendo a la analogía en muchas ocasiones puede apoyarse para resolver atendiendo o moderándose precisamente en el rigor de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos apoyarnos no solamente en lo que la ley nos dice, sino también en el razonamiento apegado a la equidad que debe tener todo juzgador.
Naturalmente, ¿por qué es importante que un abogado litigante sepa y conozca estos métodos? Bueno, porque en algún momento necesitamos resolver algún cuello de botella dentro de nuestra legislación guatemalteca o nuestros casos o en nuestros procesos. Y si bien el abogado litigante no va a resolver, porque eso le corresponde al órgano jurisdiccional, sí le corresponde al abogado litigante o a la abogada litigante, según corresponda, pues naturalmente hacer notar al juzgador las vías que se pueden tomar y obviamente orientar el proceso en virtud de lo que se pida, ¿verdad? Lo que se solicite. Entonces, es importante que ustedes como futuros abogados en el ejercicio de su profesión sepan que el criterio del juzgador traducido en la sana crítica razonada, además de ser muy propio, naturalmente atendiendo a lo que se esté analizando, que debe ser objetivamente, también debe estar apegado a derecho. Entonces es un balance. La sana crítica razonada llama al juzgador a resolver en su criterio de una forma balanceada, considerando el rigor de la ley, que naturalmente debe existir y al que todo funcionario público está pegado, pero de alguna forma equiparando ese rigor de la ley con el sentido común de justicia. La sana crítica razonada nos lleva principalmente a descansar filosóficamente nuestras decisiones en el desarrollo precisamente de los criterios en un pilar importante, que es la justicia. Y recordemos, pues, que nos decía la antigua Grecia acerca de la justicia, ¿verdad? Y hace referencia precisamente a dar a cada quien lo que se merece. Entonces, debemos recordar este espacio, este método importante para integrar la ley. Si tenemos una laguna de ley, podemos resolver de acuerdo a ese sano razonamiento del juez, pero ese razonamiento debe ir apegado precisamente a la equidad entre la rigurosidad que puede tener la ley y el sentido común de justicia. Por eso es que hablamos del artículo 9 de la ley del organismo judicial, y aquí tal vez yo le pediría a alguna de las personas que está conectada que nos pueda ayudar con la lectura precisamente del artículo 9 de esta ley. Buenas noches, licenciada. Artículo 9, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos, que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Muchas gracias. Bien, aquí con este artículo nosotros vinculamos naturalmente la equidad, que responde a esa moderación del criterio, es decir, nuestro criterio en muchas ocasiones puede ser muy emocional, ¿verdad? Pero si el criterio se objetiviza a través del rigor de la ley, no debemos olvidar que el rigor de la ley nos tiene un límite al momento de establecer criterios, y es precisamente ese límite constitucional. No podemos resolver una situación que está en laguna de ley traspasando los principios o tratados internacionales en materia de derechos humanos que son consagrados a través de la Constitución. Entonces recordemos que ese límite precisamente al principio o al método de equidad es precisamente la constitucionalidad que se va a evaluar respecto a los criterios que se asuman para resolver. Vamos con el siguiente método, que es los principios generales del derecho. Aquí no debemos olvidar que el derecho tiene principios generales no solamente inmersos en la ley guatemalteca, que ya los hemos visto, como el principio de legalidad, juricidad, pudiéramos hablar de la no retroactividad de la ley, y así pudiéramos seguir citando más principios, pero también tenemos principios doctrinarios, ¿verdad?, sobre los cuales, de alguna forma,
no debemos dejar de pensar ni de olvidarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de esos principios del derecho, que quisiera yo recordarles, pero entiendo que ya tuvieron todo un semestre para verlos el año pasado, pues de alguna forma deberán regir también el conducto sobre el cual resuelva un juzgador sobre un tema que esté en la una de ley. Entonces, cuando hablamos acerca de los principios generales del derecho, hablamos acerca de que al momento de resolver alguna situación que tiene vacío legal, podemos apoyarnos como bastiones en los criterios sobre los principios generales del derecho. Y hay un principio general que me parece muy importante citar en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Yo nuevamente le pediría a la persona que nos ayudó hace un momento que le dé lectura también a ese artículo 13, por favor. Con mucho gusto. Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. Muy bien, muchas gracias. Bien, aquí hablamos de cómo hay una primacía de las disposiciones especiales. ¿Por qué es importante hablar de ello? Bueno, porque sucede en muchas ocasiones que el marco jurídico en nuestro país es tan amplio, tan en muchas ocasiones difuso, que sucede en muchas ocasiones que interpretamos mal la jerarquía de leyes, que creemos que el hecho de tener normas en jerarquía nos lleva a obviar la normativa que está quizá en la pirámide de Kelsen más abajo. Recordarán, hagamos un recuento de esa famosa pirámide que la vamos a seguir viendo, ustedes la van a seguir viendo en el desarrollo de su carrera. Recordarán que hasta arriba tenemos un marco límite normativo, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos toda la normativa ordinaria y por último, pues ya tenemos la normativa reglamentaria y más abajo aquella que es sumamente especial, ¿verdad? Que al parecer de alguna forma en la parte gráfica creemos que por estar hasta abajo no son tan relevantes. Pero recordemos la esencia de la normativa procedimental, ¿verdad? O de la normativa que establece precisamente el desarrollo de la normativa ordinaria. Si bien la normativa ordinaria crea figuras jurídicas, regula situaciones o nuevos tipos penales en algún momento, la normativa de carácter específico, como lo es la procesal, pues en muchas situaciones determina cuestiones muy específicas sobre un proceso. Aquí entonces yo entraría a hablar en la normativa reglamentaria, pues naturalmente de todas aquellas normas como las circulares, como los acuerdos internos de cualquiera de los poderes del Estado, de los acuerdos de directorio de cualquier ente colegiado del Estado, que regulan procedimientos específicos en relación a ciertas situaciones propias de la materia que regula una ley ordinaria. Yo aquí tal vez les pondría un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo estar hablando de la ley procesal por excelencia en nuestro país, que es la ley del organismo judicial, que regula precisamente a los órganos jurisdiccionales, que determina, por ejemplo, qué tipo de juzgados van a haber, que ustedes ya lo vieron en el resumen que trabajaron para su segundo parcial, y que de alguna forma pensaríamos que todo queda ahí. Pero fíjense que hay acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que regulan en materia de competencia respecto a los juzgados de turno, los juzgados de paz, cualquier tipo de juzgado que se le cambie o que se le modifique las situaciones que va a conocer. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos que por estar arriba la normativa ordinaria, en nada vamos a prestar atención a la normativa especial, ¿verdad? O a la normativa específica, y es todo lo contrario. Si bien en tema de jerarquía de leyes existe un tema de validez de la ley y un límite que se expone de acuerdo a esa pirámide de Kelsen, al momento de aplicar la ley no debemos olvidar este principio que consagra el artículo 13. Si bien en una normativa
de carácter general, como lo es una normativa ordinaria o constitucional, no se regula algún tema puntual, debemos siempre buscar en la normativa especial si esa situación o esa cuestión no se ha regulado. Porque sucede en muchas ocasiones que ya la Corte ha regulado en materia de ciertos cuestiones de competencia de juzgados o quizá en cuantía de juzgados también. Cuando hablo de la cuantía, hablo acerca de aquellos problemas en materia de plata, ¿verdad? Que va a resolver un juzgado. No todos los problemas que llevan inmerso la discusión de dinero se pueden resolver en todos los juzgados, y eso lo vamos a ver más adelante al momento que empecemos a ver ya los órganos jurisdiccionales. Para eso, la ley procesal ordena a la Corte Suprema de Justicia que regule la cuantía, es decir, en ciertos juzgados vamos a conocer litigios que versen sobre hasta 25,000 quetzales. En otro tipo de juzgados vamos a conocer litigios procesales que tengan de alguna forma o que versen sobre la cantidad hasta 100,000 quetzales. Así podemos seguir yendo, ¿verdad? Puede ser que no lo encontremos tal cual en nuestra ley ordinaria, pero no debemos olvidar acudir a lo procedimental, ¿verdad? A la norma especial o a la norma específica. Por eso es que cuando hablamos de otra forma de resolver esos vacíos legales es buscar, escudriñar precisamente a través de la normativa específica, que es un principio del derecho en general. Entonces, no olvidemos, por favor, esos artículos que son importantes y se vinculan precisamente a estos tres métodos. Avanzando entonces, debemos ver otra situación importante que ocupa a la ley procesal, como lo es la aplicación de la ley procesal, es decir, en dónde la aplico y cómo la aplico. Bien, hay algunos problemas que enfrentamos al momento de aplicar la ley procesal y el primero es determinar en qué espacio voy a aplicar la ley procesal. Y cuando hablo de espacio, pues no me refiero a un lugar o un cuarto, no, sino que yo estoy hablando acerca del territorio, ¿verdad? ¿En qué territorio se aplica la ley procesal? Y fíjense que si fuéramos pues de mente cuadrada o cerrada, todos me dirían, bueno, en Guatemala, en el territorio de Guatemala, ¿verdad? Idealmente sí, sabemos que todas las normas ordinarias del país pues van a tener su desarrollo en la circunscripción del país. Pero debemos entender que la ley procesal en muchas ocasiones nos abarca en el espacio, es decir, transgrede las fronteras del país y acompaña a la persona a donde quiera que vaya. Es decir, ustedes pueden salir de viaje y hay una parte de la ley procesal que los acompaña, porque hay tratados internacionales y convenios en donde Guatemala ha asegurado ciertas situaciones en virtud de sus ciudadanos en el extranjero. Entonces, vamos a hablar acerca de la aplicación de la ley procesal en el espacio, entendiendo esto como el territorio, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la ley procesal se aplica en mi país o cuando la ley procesal me acompaña fuera del país? Y en el tiempo, ¿eso qué quiere decir? Nos dejaron hablando solos. Licenciada, no se le escucha nada. Porque abandonó la sala, por eso no se escucha. Vi un nombre aquí que dice Cristina, pensé que era ella. Bien, es la licenciada Cristina Elena, o no sé. Quizás se le fue el internet. Sí, es ella. Ahorita sí ya no está.
del caso, pero acá tuvimos un leve apagón y pues nos desconectamos. Pero vamos a continuar. Y bien, hablábamos hace un momento acerca de la aplicación de la ley procesal y explicábamos dos situaciones importantes. Cómo regula la ley del organismo judicial la aplicación de esta ley en el espacio, es decir, en el territorio, cómo acompaña a los ciudadanos guatemaltecos esta ley procesal al exterior, cómo también se aplica esta ley en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Su permanencia, ¿verdad? ¿Qué tanto puede tardar en el tiempo precisamente la ley procesal y cuáles son las formas a través de las cuales la ley procesal desaparece, la ley procesal se modifica o en muchas ocasiones la ley procesal se aplicará según el momento en el que fue aprobada? Entonces, este tipo de situaciones las regula nuestra ley del organismo judicial y vamos a iniciar primeramente por entender la personalidad de la ley. Para eso, yo les pido por favor que me acompañen al artículo 24 de la ley del organismo judicial. Si se dan cuenta, estamos acudiendo un poco más de lo normal a la ley del organismo judicial. Parte de esto es que ya ustedes han hecho el ejercicio del manejo de su ley, ¿verdad? En el trabajo escrito. Entonces, vamos a hablar acerca de la ley procesal, específicamente en el artículo 24 de la misma. Tal vez nuevamente apoyarme en la persona que nos ayudó hace un momento para la lectura correspondiente. Artículo 24, Estatuto Personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Muchas gracias. Bien, escuchemos bien lo que nos dice este artículo. Nos dice el estado y la capacidad de las personas. Recuerden ustedes que ya están llevando el Civil 1, que todas las personas pues tenemos una capacidad, ¿verdad? ¿En qué momento pues se nos determina que somos incapaces o que somos capaces civilmente hablando? Entonces, tanto el estado como tal, es decir, el estado civil de la persona y la capacidad de la misma y sus relaciones de familia, es decir, cómo se va a entender con su núcleo familiar, se va a regir por las leyes de su domicilio. Naturalmente, deberá establecerse el domicilio de la persona, ¿verdad? Y no debemos olvidar que si una persona sale de Guatemala, por ejemplo, hacia el exterior, temporalmente, no residiendo, no teniendo su domicilio allá, entenderemos que sus relaciones familiares, civilmente familiares, pues van a regirse por las de Guatemala, es decir, va a reconocer a un hijo bajo la nacionalidad guatemalteca, bajo la normativa guatemalteca en el país, naturalmente resolverá cualquier conflicto que devenga de ello desde ese punto de vista. ¿Por qué se llama estatuto personal? Porque es algo que llevamos, que nos acompaña precisamente en el día a día y que nos acompaña de alguna forma en el quehacer diario de nuestra interacción particular o personal. Hablamos ahora del artículo 25, que es la territorialidad de la ley, agradeciendo, si es tan fina la compañera que nos ha venido apoyando con esa lectura. Artículo 25, calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Gracias. Bien. Aquí entonces ya no estamos hablando de esas relaciones particulares que tiene el ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano tiene esas relaciones particulares hacia su familia y hacia sí mismo en su estado civil, en su capacidad civil. Aquí entonces vamos a hablar de cómo se van a calificar las instituciones que forman parte de una relación jurídica. ¿En qué momento la persona individual va a generar una relación jurídica? Bueno, puede suceder que lo haga a través de negocios jurídicos. Cuando yo salgo al exterior y voy a celebrar un negocio allá afuera y voy entonces a establecer una relación jurídica
y necesariamente a crear una institución de tipo mercantil o comercial, ¿verdad? Porque puedo yo salir a, por ejemplo, firmar un contrato de confidencialidad, a firmar un contrato de promesa de compraventa externamente, a firmar un contrato en el cual yo me obligue a comprar o a vender, en un contrato en el cual pues yo ceda algún derecho, o bien simplemente a constituirme como parte de una sociedad en el exterior, una sociedad mercantil en el exterior. Si eso sucede, entonces, para entender la figura jurídica y bajo qué marco de derecho se va a regir, debemos atender al lugar en que se esté juzgando. Es decir, si derivado de la celebración, por ejemplo, de una sociedad mercantil en el exterior, no sé, se puede dar algún caso de lavado de dinero, por ejemplo, estamos precisamente sometidos a la jurisdicción de ese lugar, ¿verdad? En el cual celebramos la sociedad y en el cual nuestra sociedad mercantil generó ese problema, ¿verdad? O experimentó la estafa que haya desencadenado, por ejemplo, el lavado de dinero. Entonces, no debemos olvidar, este artículo es sumamente importante porque nos dice cómo la ley procesal deja de acompañarnos en lo general, ¿verdad? En lo particular, la ley procesal nos acompaña en nuestras relaciones de familia, en el estado y capacidad de la persona, pero cuando entramos ya a hablar de esas relaciones jurídicas que salimos a generar afuera de nuestro territorio, nos sometemos a la jurisdicción en el respeto de la soberanía del país que nos recibe. No podemos imponerle a un país, a un estado, un órgano o un sistema de justicia que nosotros pues de alguna forma traemos de otro estado. Sería vulnerar o atentar ante su soberanía. Entonces, en respeto a esa soberanía, cuando establecemos relaciones o creamos instituciones jurídicas fuera de nuestro territorio, debemos someternos a la ley del lugar donde se nos juzgue, ¿verdad? De ahí la importancia de conocer precisamente estas situaciones que nos ayudan de alguna forma a entender y comprender cómo funciona el derecho en la vía procesal. Bien, algo importante, el lugar de aplicación de la ley. ¿Dónde vamos a aplicar la ley procesal? Aquí pues vamos a dirigirnos al artículo 29, siempre de la ley del organismo judicial, por favor, para que podamos dar la lectura que corresponde. Este me gustaría leerlo a mí por lo importante que es. Entonces, el artículo 29 nos habla acerca de la forma de validez de los actos, nos da una voz latina que nos traduce como es el lex loci de los actos celebrados, y hablamos entonces acerca de las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos. Se deberán regular de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Bien, aquí entonces nos salimos de generar relaciones jurídicas para formalizar esas relaciones jurídicas. Aquí apega mucho este principio a lo que se conoce como el notariado, ¿verdad? Cómo formalizamos nuestras obligaciones, cómo formalizo a través de un instrumento mi declaración de voluntad sobre un tema. Bueno, naturalmente debo atender a ciertas formalidades. Cuando hablo de intrínsecas, hablo de esas formalidades esenciales, es decir, formalidades que sí o sí se deben de cumplir para que los actos o bien los negocios jurídicos se regulen pues de manera plena, ¿verdad? Que si tengan validez fuera del estado en el que yo me encuentro, fuera de mi país nativo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de formalidades esenciales o intrínsecas, como lo dice el artículo 29, se deberá regular de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a celebrar, por ejemplo, un negocio jurídico, una sociedad mercantil, sigamos con ese ejemplo, en otro país, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, si bien nuestro idioma es el mismo, nuestra legislación y la soberanía de nuestros países es distinta. Entonces, yo tomo la decisión bajo la normativa de Panamá, por ejemplo, para establecer ese contrato, y naturalmente debo apegarme a las formalidades esenciales
que me requiere la legislación panameña para que ese acto tenga validez. De nada me sirve plasmarlo en un documento notarial en Guatemala si esa situación se está celebrando en otro país, va a surtir efectos exclusivamente en otro país y naturalmente si lo hago con mi legislación no va a tener ninguna validez en virtud de ese respeto a la soberanía estatal. Entonces, no debemos olvidar estas tres situaciones sobre las cuales se aplica la ley en el espacio, cómo se va la personalidad de la ley con nosotros en nuestros asuntos particulares y en los asuntos de relaciones jurídicas, pues debemos apegarnos a la ley del territorio para poder tanto formalizar como tomar las decisiones e iniciar un negocio jurídico según nuestra elección, ¿verdad? El siguiente problema, y lo hablábamos hace un momento, es la aplicación de la ley procesal en el tiempo, es decir, ¿qué tanto permanece la ley en el tiempo? Aquí les voy a quitar eso porque se colocó sin querer. Ahí está. Entonces, ¿cómo va a permanecer la ley en el tiempo? Según nuestra Constitución y según nuestra ley procesal por excelencia, que es la ley del organismo judicial. Tenemos tres momentos importantes, ¿verdad? En el proceso de creación de la ley, pues naturalmente, o en el ciclo de vida de la ley, si queremos verlo así, al ser aprobada, tiene que haber un tiempo establecido para que la misma entre en vigencia, ¿verdad? Para que los órganos vinculados pues hagan los movimientos que corresponda y puedan cumplir esa ley, o bien simplemente para que se divulgue la ley y todos la conozcan. Entonces, hay un apartado en nuestra Constitución que nos habla acerca de la vigencia de la ley. Aquí, pues les pido que me acompañen al artículo 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor, para que podamos hacer una lectura rápida. El artículo 180, por favor. Y si alguien lo localiza, por favor, darle lectura. Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muy bien, muchas gracias. Bien, importante este espacio, ¿verdad? Porque de alguna forma nos recuerda que hay un plazo por excelencia legal para que la ley pues, de alguna forma tome vigencia. Idealmente, o como lo dice nuestra Constitución, el plazo ya está establecido, son 8 días, pero según la importancia de la ley, el legislador podrá dejar plasmado que el tiempo, la temporalidad sobre la cual entrará en vigencia. Y si un decreto no dice cuándo va a entrar en vigencia, nos vamos a apoyar en el artículo 8, ¿verdad? En el artículo 180, perdón. Y el artículo 6, precisamente, de la ley del organismo judicial, también de alguna forma regula ese plazo ideal de 8 días, ¿verdad? Pero sí, el legislador, de acuerdo al impacto social, económico y político que tenga una determinada iniciativa, considera que puede ser menos o puede ser más, está dentro del marco de la legalidad. Y tal vez yo les pongo un ejemplo muy real. Hace un mes, más o menos, o poco más, en el Congreso de la República se aprobó la ley de tarjetas de crédito, por ejemplo. Es una ley que naturalmente tiene un impacto económico, político y social muy fuerte y que de alguna forma llevará a replantearse muchas situaciones en el ámbito financiero bancario del país, en el ámbito institucional también del Ministerio de Economía, que queda vinculado a través de la DIACO a generar muchos cambios dentro de la misma DIACO y a nivel comunicación electrónica con las entidades financieras que promueven tarjetas de crédito. En ese momento, o en la iniciativa primera que se puso de conocimiento, pues se estipulaba que podía entrar en vigencia precisamente esa ley en el plazo ordinario, que son los 8 días. Sin embargo, esta ley, por ejemplo,
regula que deberá existir un portal especial de la DIACO en el cual deberán publicar la tasa el porcentaje o la tasa sobre la cual se cobra intereses en todas las entidades financieras del país, ¿verdad? Estamos hablando de todos los bancos del sistema y de las cooperativas que hoy en día ya van a poder ofrecer ese servicio, ¿verdad? Gracias a esa ley también. Hablan también, por ejemplo, de que la DIACO debe tener una unidad especializada en materia de derechos financieros. Y vean qué importante es esto, porque hablamos precisamente acerca de nuevas instituciones en el Estado, de una plataforma nueva en el Estado. Y si regulamos en la ley que esa ley esté vigente a partir de 8 días, y nos preguntamos para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, si realmente ese tiempo es el tiempo que se lleva la creación de una nueva unidad, la creación de un portal y llevar el proceso de adquisición de ese portal o de esos derechos informáticos a través del Estado, yo sé que muchos van a decir eso es una risa, no va a dar tiempo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si hubiéramos dejado la vigencia de esta ley completa a 8 días? Sucede que entonces la DIACO comienza a incumplir, ¿verdad? Comienza a incumplir no porque quiera, sino porque no puede cumplir antes. Entonces, el mismo legislador le hace daño al Estado de Derecho. Por eso la importancia de que este periodo de vigencia puede restringirse o puede ampliarse. Fíjense que en la ley precisamente de tarjetas de crédito hay una especie de inicio progresivo en la vigencia, es decir, ciertos artículos que son los que obligan a las entidades financieras a empezar a tomar acciones en su planificación y formulación de créditos. Por ejemplo, esos sí entraron en vigencia 8 días después de su aprobación, ¿verdad? De la ley. Pero, por ejemplo, estos que vinculan a DIACO con ciertas actividades que requieren agotar un proceso establecido para no incurrir en delitos al momento de adquirir una plataforma, al momento de reunir información, o bien al momento de crear plazas para una nueva unidad. Entonces, estos artículos quedaron con un inicio progresivo. Muchos de estos inician hasta el mes de septiembre o agosto de este año, dando un plazo establecido, un plazo de gracia, para que la autoridad de la DIACO y el Ministerio de Economía pues puedan de alguna forma empezar a prepararse y no caer o incurrir en incumplimientos. ¿Por qué les hablo yo de esto? Porque de alguna forma la vigencia de la ley es una de las maneras a través de las cuales pues, se establece la calidad de la misma, ¿verdad? Es decir, en qué momento va a empezar a tener vigencia. Entonces, ¿cómo aplico yo la ley? Primero, antes de saber o de entender cualquier figura jurídica dentro de una ley, primero debo verificar a partir de cuándo la ley es vigente, porque a partir de ahí entonces yo puedo empezar a formular mi argumentación. En muchas ocasiones sucede que olvidamos estos principios que ya vamos a ver acá más a detalle y lamentablemente no ponemos cuidado en cuándo tomó vigencia la ley. Y puede ser que tengamos un caso que resolver del año 2015, pero la ley de tarjetas de crédito, por ejemplo, se aprobó en el año 2024. Y sucede que un principio tan básico y tan esencial como la vigencia de la ley, no lo tenemos claro, ¿verdad? Y citamos en nuestros memoriales y citamos en nuestras comunicaciones oficiales hacia los órganos jurisdiccionales normativa que está fuera de la vigencia de la situación que se dio, ¿verdad? Entonces, el primer paso es siempre identificar la vigencia, ¿verdad? Si nuestro decreto o acuerdo no establece a partir de cuándo está vigente, por excelencia serán los 8 días posteriores a su publicación. Si no, pues debemos entender que en algún espacio dentro de la norma debe venir regulado el tiempo a través del cual pues toma vigencia. Esto nos lleva precisamente al siguiente principio, voy a dejar de en medio para de último, que es la retroactividad de la ley. Aquí agradecerles por favor que me acompañen
al artículo 7 de la ley del organismo judicial, por favor, para que podamos darle lectura. Y siempre la compañera que nos ayuda hace un momentito, que pueda ayudarnos con la lectura del artículo 7 de la ley del organismo judicial, por favor. Artículo 7. Y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo lo que la propia ley determine. Muy bien, muchas gracias. Bien, si se dan cuenta, para poder entender la figura de la irretroactividad, primero tuvimos que haber entendido la vigencia, ¿verdad? Es decir, a partir de cuándo la ley ya es aplicable. ¿Por qué hablamos de la irretroactividad? Porque como bien lo dice nuestro artículo 7, la ley no va a tener efecto retroactivo. ¿Eso qué quiere decir? No va a modificar situaciones que pasaron antes de que esa ley entrara en vigencia. Es decir, no puede, y retomando mi ejemplo de la ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? No podemos venir y pretender dejar sin efecto, por ejemplo, actuaciones, pagos que en algún momento se dieron en el marco de cobros hace años en el tema de tarjetas de crédito, que quizás fueron cobros abusivos que nunca se lograron determinar, con una ley que ha sido aprobada en el año 2024, ¿verdad? Debemos tener presente que observar la vigencia de la ley nos va a ayudar para saber qué podemos reclamar y qué no en un proceso jurídico que tengamos a cargo. Salvo, pero hay una salvedad, ¿verdad? Salvo en lo que favorezca al reo. Y es ese famoso principio de derecho penal, el indubio pro reo, ¿verdad? En el cual las leyes procesales, pues, sí van a tener un efecto inmediato. Es decir, el indubio pro reo va a aplicar la retroactividad de la ley siempre que favorezca al reo, que ayude al reo a salir de algún tema, de algún punto atascado dentro de su proceso. Pero en la vida procesal, es decir, en general, en la vía procesal, indistintamente del ámbito en el que se desarrolle, las leyes pues van a tener un efecto inmediato, es decir, al momento en que la misma se apruebe, o aquí hace una salvedad, salvo que la propia ley lo determine, es decir, que se haga uso de este derecho que da la Constitución y el artículo 6 de la ley del organismo judicial respecto a ampliar o restringir el plazo, ¿verdad? Entonces debemos tener presente que, por ejemplo, nuestra ley del organismo judicial va a tener una vigencia a partir del año 89 hacia acá. No vamos a pretender aplicar una figura de nuestra ley del organismo judicial a los años 50 o a los años 40, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay retroactividad de la ley. Nuestra ley es irretroactiva. Y el único caso en el que sí es retroactiva, donde se va hacia atrás la aplicación de la ley, es en el ámbito penal, cuando favorezca al reo o cuando favorezca al damnificado. De ahí entonces vienen dos figuras importantes en la doctrina, conocidas como la abrogación y la derogación de la ley. Y bien, son dos figuras importantes que hacen referencia al momento en que la ley deja de tener efecto. Si se dan cuenta, iniciamos identificando cómo una ley empieza a tener efecto. Y es cuando inicia su periodo de vigencia, ¿sí? Que puede ser 8 días o puede ser el que establezca la ley, ampliando o restringiendo. Entendimos ya que ese periodo nos ayuda a determinar que no podemos ir hacia atrás en la aplicación de la misma, sino solo hacia adelante, ¿verdad? Entendiendo que el punto de partida va a ser la entrada en vigencia de la misma y que la única excepción es el ámbito penal. Ahora, algo importante, ¿cómo vamos a entender en qué momento y en qué formas desaparece la ley? Y fíjense que sí, la ley es cambiante, la ley cambia como cambia nuestra sociedad, como cambia el quehacer, los intereses de la sociedad, y por eso es que va a ir mutando, ¿verdad? Y va a ir cambiando. En algunas ocasiones la ley muere parcialmente, porque hay situaciones que quedan vigentes, y en algunas ocasiones la ley muere totalmente. Entonces, tenemos la primera figura, que es la abrogación.
Cuando hablo de la abrogación, pues hablo precisamente de ese momento en el que la ley, pues lamentablemente desaparece específicamente en una forma total. ¿Eso qué quiere decir? Surge otra ley y de alguna forma, pues la misma ley regula aspectos dentro de la misma y pues reemplaza de alguna forma las figuras previamente establecidas. Está la derogatoria de la ley, que también hace referencia a una forma a través de la cual desaparece la norma, pero en el caso de la derogatoria, muchas ocasiones puede darse parcial. ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera la derogatoria de la ley se hace atendiendo a, no sé, de 20 artículos de una ley, se van 10 y quedan vigentes 10, porque surge una norma que la reforma. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el Congreso se promueven iniciativas que reforman ciertas leyes porque ya no son suficientes para el momento social que se está viviendo? Yo tal vez les puedo poner un ejemplo. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un instituto que se dedica a dar asistencia a la comercialización de productos agrícolas, que es ese famoso INDECA. Muy pocos hemos oído acerca del INDECA, pero en el Congreso, por ejemplo, se mueve algún tipo de reforma para actualizar al INDECA, para que el INDECA ya no solo brinde asistencia técnica al tema de agricultura, sino también al pecuario, ¿verdad? A aquellas personas que se dedican a la crianza y comercialización de animales. Y busca tecnificarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un INDECA de los años 90, 70, ¿verdad? Cuando el INDECA se creó fue un tema innovador, pero que lamentablemente hoy en día no se ha fortalecido como se debe. ¿Por qué? Porque las tecnologías cambian, porque incluso la forma de trabajar la tierra cambia. Y nuestros agricultores, por ejemplo, necesitan asistencia, necesitan una entidad gubernamental que les diga cómo mejorar sus cosechas, cómo posicionarse mejor para comercializar sus productos y ser, valga la redundancia, más competitivos y productivos en el país a nivel nación, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos cómo la ley puede morir de una forma total o de una forma parcial. Lo hace totalmente cuando nace, por ejemplo, una normativa que deroga, que muere, que hace morir totalmente de alguna forma, pues una ley, ¿verdad? Y como de alguna manera existen también modificaciones que dejan sin efecto algunas leyes, pero no todas. Entonces, debemos tener presente que estas dos figuras doctrinarias las vemos reflejadas al momento en que se reforma o se modifica una ley, ¿verdad? Que puede darse de una manera expresa o de una manera tácita, ¿verdad? Algunos decretos dice hasta abajo, ¿verdad? Que se deja sin efecto tal y tal ley. Y algunos no lo dicen, pero con modificarla ya dejaron sin efecto, se sobreentiende, ¿verdad? Que queda sin efecto esa ley. Son dos cosas sumamente importantes que no debemos olvidar y considerar específicamente al momento de aplicar la ley procesal. Bien, vamos a tomarnos 10 minutos más por el tema de avance y considerando que hoy estamos en clase virtual nos ayuda mucho. En clase presencial tenemos que terminar siempre antes para que todos caminen a su bus. Entonces vamos a agotar esta última lámina, por favor, para que todos tomemos nota. Entonces, Licenciada, buenas noches. Diga. Perdone, es que fíjese que ahorita a las 8 de la noche tenemos una prueba rápida con el licenciado Aguirre. Ah, no sabía, pero qué bueno que me contó. Perdone, licenciada. Perdone la interrupción antes que todo. No se preocupe, eso está bien. Bueno, entonces vean, vamos a reunirnos el próximo lunes ya en clase presencial. El miércoles, hasta donde yo sé, por el descanso del día del trabajo, pues no hay conexión. Siempre estemos atentos, por favor. Y les pediría que si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede manifestarla. Y si alguien tiene que pasarse a la prueba, por favor, con toda confianza, trasládese en este momento. Muchísimas gracias, licenciada. Bendiciones. Licenciada, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.
Muy bien, buenas noches.